Vamos a comenzar esta emisión con un asunto que me parece que es muy importante. Hemos hablado aquí en Radar, en algunas emisiones anteriores, sobre el papel que el gobernador morenista de Baja California, Jaime Bonilla, ha cumplido en los muy pocos meses que tiene al frente de la administración estatal. Hemos hablado de sus yerros, hemos hablado de sus afanes antidemocráticos, hemos hablado de sus intentos poco claros, intentos turbios de permanecer en el poder pues más tiempo del que constitucionalmente se había establecido para su mandato, de 2 años apenas. Y bueno, pues hemos sido pues muy críticos con el gobernador, lo hemos buscado a través de las vías institucionales para obtener una posición directa de él sobre los asuntos que hemos manejado aquí. No ha sido posible y hoy, bueno, pues hoy tenemos una nueva situación que queremos analizar. Se ha presentado a lo largo de las últimas semanas, pero bueno, ya desde hace algunos meses, sin embargo, se ha recrudecido en las últimas semanas un acoso sistemático por parte del gobernador y las estructuras del gobierno estatal en Baja California en contra de las actividades de un medio de comunicación que es simbólico para la entidad, el semanario Z, que se edita en la ciudad de Tijuana. Ha recibido en las últimas semanas pues una serie de ataques directos, algunos de ellos francamente groseros, francamente poco dignos de una autoridad estatal. Y esta noche tengo la oportunidad de que en Radar nos acompañe la periodista Adela Navarro. Ella es la directora de este semanario y la hemos invitado, ella ha aceptado la invitación a platicar, porque queremos entender lo que está ocurriendo en la entidad con esta situación. No es un asunto menor que un medio crítico, que un medio que se ha significado en los últimos años, pues por hacer un periodismo independiente, crítico, un periodismo lejano a los poderes estatales y cercano a los intereses y a las necesidades de la población, pues se vea acosado. Sin embargo, llama la atención que esto ocurra en un entorno en el que habríamos pensado que esto ya no iba a ocurrir. Así que le doy la bienvenida a Adela Navarro a esta emisión de Radar. Muy buenas noches, Adela. Gracias por la posibilidad de platicar con la gente de Radar. Muchas gracias, Luis, a ti por la oportunidad. Precisamente en estos momentos, estas entrevistas nos hablan de la solidaridad que hay en nuestro gremio periodístico cuando suceden casos como el que nos estamos enfrentando el día de hoy en Baja California, ¿no? Con un gobierno que es intolerante a la crítica, que es alérgico al periodismo de investigación y que, bueno, en el semanario Z tenemos 40 años haciendo periodismo de investigación. Hemos visto pasar muchos gobernadores, por supuesto, muchos alcaldes. Yo tengo 30 años trabajando en este medio, muchos alcaldes, presidentes de la República. Con todos ha habido una relación a lo mejor de altibajos. Tú sabes que a veces cuando están en el poder no soportan la crítica o se vuelven muy sensibles hacia la crítica. Sin embargo, nunca habíamos pasado, al menos en esta generación que nos toca después de quienes fundaron el semanario Z, que ahora está a cargo de César René Blanco y tu servidora, vivir lo que estamos viviendo. Hace rato, cuando hablábamos precisamente con el artículo 19, el día de ayer, para la carta que enviaron el día de hoy al gobernador, haciéndole un llamado a que cese estas agresiones hacia el semanario Z y garantice el acceso a la información en su gobierno para nosotros, estábamos contando un promedio de entre 14 y 15 agresiones a partir del 6 de diciembre del año pasado a la fecha. Es el corto periodo que lleva Jaime Bonilla en el gobierno de Baja California. Entonces creo que son muchas agresiones. Nosotros, sin embargo, hemos actuado con el profesionalismo que nos enseñaron los fundadores de este periódico. Hemos hecho nuestro trabajo. Hemos seguido insistiendo en una entrevista con el gobernador, en solicitar información de los distintos secretarios o colaboradores del gobierno del estado cuando así se requiere para presentarla a nuestros lectores, para precisamente completar estas investigaciones periodísticas que realizamos, porque no las hacemos viendo solamente un punto de vista, sino todos los actores que convergen alrededor de una historia. Sin embargo, acostumbrado a la lisonja,
pues el gobernador cuando ve, cuando lee o cuando le cuentan que si publicamos un reportaje donde se evidencia que algo están haciendo mal, que algo no salió correctamente, que hubo una denuncia de moches, por ejemplo, por parte de empresarios al inicio del gobierno, que le habían dado dinero a colaboradores de Jaime Bonilla a cambio de contratos una vez en el gobierno. Entonces agrede al semanario y ha llegado a casos personales, así agredir a mi persona. En el 6 de diciembre del año pasado, el secretario de Gobierno convocó a una conferencia de prensa en la oficina de la Secretaría de Gobierno del centro de gobierno en Mexicali, que es la capital, para denostarme, para hablar de mi vida privada y para hablar que el semanario Z estaba publicando las críticas o el reportaje sobre los moches porque no nos compraban publicidad. Entonces, aclaramos a nuestros lectores y aclaramos al propio gobierno que no habíamos establecido ningún convenio publicitario, ni lo solicitamos, ni nos lo ofrecieron. Estamos nosotros sobreviviendo con el apoyo de nuestros lectores a través de la venta del ejemplar de Z y de los patrocinios de anunciantes que se anuncian en las páginas del semanario. Son los únicos 2 ingresos que tiene el semanario en 40 años de fundación, no es una novedad. Entonces hubo una agresión ya directa. Nosotros presentamos una denuncia ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Baja California, que no ha avanzado. Una denuncia tanto por la agresión a mi persona, por violencia de género, por hablar directamente de mi vida privada, y otra por parte del semanario por negarle el acceso a la información y además por atentar contra nuestra credibilidad, ¿no? Entonces, no quisiera decir que eso fue suficiente para que se detuviera esta conducta tan agresiva por parte de quienes encabezan el gobierno de Baja California, pero no fue así. Ahora ya podemos decir que es un comportamiento sistemático, agredir al semanario Z. Lo hizo antier, lo hizo ayer, lo hace cada que uno de nuestros reporteros acude y le pone la grabadora para hacerle alguna pregunta. Los pretende ignorarlos o contestarles con sarcasmos. Entonces, pues sí, es muy lamentable lo que está sucediendo, pero eso no nos impide a nosotros seguir ejerciendo nuestra libertad de expresión. Pagamos el costo de ejercerla con estas agresiones verbales, con estos señalamientos falsos, pero lo seguimos haciendo. Le comentaba, bueno, creo que por ahí tenemos la última edición del Semanario Z, que es la de este viernes, que está en circulación, y tenemos 2 notas en la portada, la amenaza, y es íntegra la denuncia que presentó la alcaldesa de Tecate, Zulema Adams, en la Fiscalía General de la República. La estamos viendo en pantalla. Sí, conoces el caso, ¿no? Por las amenazas que le hizo directamente el secretario de Gobierno, Maduro Rodríguez Lozano, supuestamente a nombre del gobernador y supuestamente con una orden directa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que aprobaran en el siguiente periodo ordinario de sesiones una iniciativa que recorta el siguiente mandato a 3 años de gobierno. La alcaldesa le dijo que no podía comprometer a su cabildo, además con una iniciativa que ni siquiera está en el Congreso en estos momentos, y le dijeron que se tuviera las consecuencias. Y a partir de que ella denuncia esas amenazas, en su casa empezaron a recibir otro tipo de amenazas, pues más serias, ¿no? Que ya implican el peligro en la vida de su familia y de ella misma, por eso acudió a la Ciudad de México. La otra nota se dice: manipula en Baja California cifras de muertes por COVID-19. Ahí estamos documentando cómo con las propias cifras que proporciona todos los días el gobierno del estado, el secretario de Salud en Baja California, de un plumazo eliminaron más de 100 fallecimientos por COVID en la estadística federal en relación a lo que presentan todos los días en el estado, con lo cual lograron sacar a Baja California por un tiempo nada más de los 3 primeros sitios con mayor mortalidad en el caso de la COVID-19. Estas notas fueron las que incomodaron esta semana al gobernador de Baja California. Insisto, las 2 están documentadas con entrevistas, con estadística, con testimoniales. Y bueno, lo único que logramos es que nos agrediera en su presentación que tiene por redes sociales todos los días, que no es una conferencia,
porque no responde preguntas de reporteros, de hecho no se permite la presencia de reporteros, y no ofrece entrevistas a medios como Z, por ejemplo, que se la hemos pedido en varias ocasiones, yo personalmente lo he hecho, nos la ha negado, como otras secretarías o instancias de gobierno nos niegan información cuando la solicitamos. Afortunadamente, tú sabes, Luis, lo más importante en un periodista son los contactos que tiene, ¿no? Los contactos que logras desarrollar a lo largo de tu ejercicio periodístico, que te acercan la información, que te llevan la información de lo que realmente está ocurriendo en los gobiernos, y es el caso de Z. Tenemos muchos contactos en este gobierno y en cualquier orden de gobierno que nos permiten llegar a la información, o ahora el instrumento de los institutos de transparencia y acceso a la información, aunque en Baja California no laboran desde el 23 de marzo, más o menos, hasta la fecha, ni en recepción de solicitudes y por supuesto menos en solicitar la información a los sujetos obligados, ¿no? Como puede hacer el gobierno del Estado. Entonces, en condiciones hostiles, y lo digo así siempre, desafortunadamente en el Semanario Z hemos aprendido a sobrevivir en condiciones hostiles. A veces entre las amenazas del narcotráfico y las presiones del gobierno, hoy ante las agresiones de un gobierno como el que encabeza Jaime Bonilla Valdés. Adela, hay dos elementos que me parece que son importantes en esta reconstrucción cronológica que hace Artículo 19 hoy sobre los ataques contra la prensa del gobernador Bonilla. La primera es que ha sido un asunto que ha ido escalando en términos de virulencia y de agresión. Comenzó con un acoso, pues digamos, tímido o discreto, a impedirles, restringirles acceso a la información, bloquearlos informativamente, y ha pasado de esas circunstancias, de esos elementos que pues, nos enfrentamos los periodistas todos los días, a una agresión directa ya y enfática, como la que haces mención. Pero también hay otro asunto, el clima político de intimidación que hay en la entidad y que se ha recrudecido a partir de las últimas semanas. Simplemente veíamos hace un momento la fotografía del gobernador pues llamando a la gente a no creer en el Semanario Z con una distorsión pues bastante vulgar de las mentiras que hace a las que hace referencia con Z. Y me parece que esto es algo que es importante explicar. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Cuál crees que sea digamos, el trasfondo de este incremento, de esta escalada que se ha ido presentando en las últimas semanas entre el gobernador y el acoso contra ustedes, Adela? Bueno, es evidente que no le gusta la crítica, no le gusta que lo critiquen, no le gusta que pongan en duda lo que está haciendo desde el gobierno de Baja California, pero sí me atrevería a decir que el inicio de todo fue la gubernatura de 2 años o de 5 años, como él pretendía. ¿No? En el Semanario Z ¿Mande? Cuando la Corte echó abajo su intención de extender su mandato. Previo a eso, de hecho, el día de la elección, cuando él gana la elección en el 2019, la portada de Z fue 2 años, porque sabíamos que iba a ser un gobernador de 2 años, aunque él insistía en que iba a ser de 5 años. Y ahí fue donde empezó él a molestarse, ¿no? Él quería que nosotros lo apoyáramos a que tuviera un gobierno de 5 años. Le dijimos que el Semanario Z pues no es de esos medios de comunicación que apoyan a un político, que apoyan un proyecto político o a un partido o a un gobierno, ¿no? Que nosotros estamos haciendo periodismo investigación de lo que está sucediendo. Y que en el caso de que nos ocupaba, que era el de los 2 años o los 5 años, la posición de Z desde el 2007, cuando se empezó a tratar el tema en el 2014, en el 2011 y luego posteriormente en el 2014, siempre fue que en su momento el Congreso del Estado había decidido que fuera esta la del 2019, una gobernatura de 2 años, para no empatar la elección estatal de Baja California con la presidencial, porque imaginamos que si teníamos un candidato a la presidencia muy carismático, como fue el caso del 2018,
iba a borrar la elección baja californiana. Es decir, los electores iban a estar ante un escenario en que podían votar todas las 6 o 7 boletas por un mismo partido, ¿no? En fila. Entonces, en ese momento el Congreso del Estado ponderó darle un poco de autonomía a la elección de gobernador. Ujú. Cuestión con la que coincidimos en el semanario, se escribieron editoriales al respecto. Entonces, cuando le dijimos al ingeniero Bonilla que, punto número 1, Z no apoya ningún proyecto político, y punto número 2, estábamos de acuerdo en lo que decía nuestra Constitución, y pues que íbamos a seguir en ese camino, ¿no? Que no creíamos que fuera a ser posible. Él hizo lo posible, cambió la Constitución fuera de tiempo, que es lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación finalmente determina que es inconstitucional, y que se trató de un intento de fraude a la Constitución de Baja California. Creo que ahí fue donde empezó el gobernador de Baja California a sentir o a tener una animadversión hacia el semanario Z, porque fue pues el medio que no quiso seguirle, ¿no? Que no quiso apoyarle como él lo solicitó para que tuviera un gobierno de 5 años. Después de este pronunciamiento de artículo 19, Adela, ¿cuáles son los pasos a seguir? Estamos ante un escenario muy complicado en Baja California. La entidad pues está enfrentando momentos críticos en lo social, en lo político, en lo económico también, y el asunto del coronavirus pues pone un énfasis significativo en esta complicación. Supongo que ustedes estarán tomando medidas al respecto pues para defenderse de los ataques, pero también supongo que habrá pues un ambiente muy enrarecido en torno de esto. Sí, sí, la verdad es que no es un ambiente amigable para el ejercicio del periodismo Baja California en estos momentos, porque otros compañeros también han sido blanco de la animadversión del gobernador del estado. Hace tiempo se refirió a Lynn Corpus del periódico Reforma, cuando precisamente reportó que lo de la manipulación de las cifras de los fallecimientos por la COVID-19, contrastando los datos, como le hizo Z, con los proporcionados por el registro civil de los municipios. Entonces, en ese momento también estalló el gobernador igual en una de sus presentaciones por Facebook contra la corresponsal de Reforma. Y el trato, pues, no es fácil, el del gobernador con la prensa. Sí veo a mis compañeros periodistas en Baja California preocupados por este tema. O sea, sí los veo intentando, o por lo menos presentar propuestas de unidad para, de alguna manera, posicionarse sobre lo que está sucediendo en estos momentos. Lo que en Semanario Z hemos hecho es acudir a las organizaciones de defensa y protección de periodistas, pues como es Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras, el CPJ, para ponerlos al tanto de lo que está sucediendo, para que ellos lo consideren en sus estrategias, envíen cartas o hagan posicionamientos públicos que demuestren que los periodistas en Baja California no estamos solos, ¿no? Que nos están viendo, y que hay organismos que se preocupan por la seguridad y el acceso a la información de los periodistas en México, y pues que esto no, yo no sé si va a cambiar. La verdad, la personalidad del gobernador ya es un hombre mayor, entonces no es fácil cambiar de opinión o de conducta o de actitud o de pensamiento, pero pues sí tendría que respetar más la investidura que tiene en estos momentos, ¿no? Como gobernador de Baja California y de todos los baja californianos, ¿no? Así es, Adela, te agradezco muchísimo la posibilidad de haber platicado contigo. Me parece que es importantísimo hacer mención de estos ataques y de este acoso. A la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, el Semanario Z, pues tiene una tradición pues muy longeva de periodismo, pero también tiene una historia de ataques y de agresiones pues muy importantes. En el 88, si no recuerdo mal, fue asesinado Héctor Félix, uno de los Yes. cofundadores del medio, y también hace muy poco tiempo Francisco Ortiz, recuerdo que fue allá por el 2005 o 2004, fue asesinado también editor de Z, y entonces para nosotros, para el medio periodístico mexicano, es muy importante encender las alertas en torno de este acoso y de
esta embestida por parte del gobernador Bonilla contra el semanario, y la sociedad debe estar alerta también sobre este asunto. No podemos permitir que esas historias de agravios y de agresiones pues sigan estando vigentes cuando la sociedad apuesta por un cambio democrático, Adela. Así es, definitivamente. Creo que nosotros pensábamos que lo que habían padecido periodistas como don Jesús Blanco Ornelas, fundador de este periódico, que por cierto también sobrevivió a un atentado en 1997, o Julio Scherer de Proceso, pues había sido para abrirnos el camino a nuestra generación, para hacer periodismo en México de una manera más libre, más segura. Y no, parece que vamos hacia atrás en el tiempo. O sea, todo lo que padecieron estos periodistas que nos abrieron el camino, lo estamos también padeciendo nosotros, ¿no? Yo recuerdo cuando Blanco Ornelas nos platicaba de la época de Jicotenca Leiva, por cierto, el padrino político de Jaime Bonilla, el acoso que sufría el semanario Z. Bueno, a mí, yo decía en los 90s y todavía a principios de los 2000, oye Blanco, pues tú sufriste todo eso para que nosotros pudiéramos hacer periodismo ya en otras condiciones de mayor civilidad, de mayor madurez, de mayor respeto institucional, y nada, pues ya nos está tocando vivirlo, ¿no? Desafortunadamente. Así es. Pero te insisto, nosotros vamos a seguir manteniendo ese legado de don Jesús Blanco Ornelas, manteniendo hasta que los lectores así lo decidan, el semanario Z, haciendo nuestro periodismo de investigación, nuestro periodismo de análisis contestatario, muy, muy cerca de la sociedad y muy alejado del gobierno, y más en una circunstancia como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Así es. Adela, ¿dónde puede la gente vincularse a el semanario Z? ¿Cuáles son las posibilidades de acceder a su información? Bueno, tenemos nuestra página electrónica ztijuana.com, tenemos una cuenta de Twitter que es @ztijuana, y en Facebook también nos pueden encontrar como Semanario Z. Y todos los días somos un semanario, pero en redes, en internet y en redes trabajamos como diario. Entonces todos los días estamos informando de lo que está sucediendo en Baja California, y por supuesto en el semanario, la edición impresa, que desafortunadamente no la tengo en línea todavía, es el reportaje de investigación, ¿no? A profundidad. Perfecto, Adela, pues estaremos muy atentos a lo que acontece en torno de este asunto. Te agradezco la posibilidad de haber platicado. No, muchísimas gracias a ti, Luis, de verdad, muchas gracias por ese abrazo solidario desde Ciudad de México hasta Tijuana. Muy buenas noches. Buenas noches. Ya escuchó usted a Adela Navarro, ella es la directora del semanario Z. Le decía a usted, un semanario con una larga trayectoria periodística, 40 años, hacía referencia a Adela, pero también un semanario que para el periodismo mexicano es, sin lugar a dudas, uno de los símbolos, uno de los paradigmas del periodismo crítico, que desde las entidades del país es muy difícil realizar. No es un asunto menor enfrentarse a poderes estatales que en general o por lo regular pues son absolutos, con líneas verticales de poder en los que no hay nadie que pueda salirse de las lógicas estatales. Entonces, pues por supuesto para nosotros es muy importante pues arropar, defender, custodiar, respaldar a colegas como los del semanario Z, que hacen un periodismo diferente, crítico e independiente. Así que mi solidaridad total con los colegas de Z. Vamos a una pequeña pausa y volvemos. No se vaya.